a él. Imagínense Pablo en el tercer cielo recibiendo estas revelaciones, hermano. Qué cosa más importante. Y aquel hombre tan letrado, tan justificado en su religión y tiene un encuentro con Cristo Jesús y su vida cambia, pero ya después él viene y se levanta como un ministro tremendo. Él mismo se dice que es como por último se me apareció a mí como un abortivo. Nunca se jactó de nada y fui al tercer cielo. Yo no sé cómo fui, no sé si en la carne, no sé si en el espíritu, pero eso sé que ese hombre fue hablando de sí mismo y recibió revelaciones que a ningún hombre ha sido dadas y hoy nos las plasma a nosotros para que nosotros podamos ver y entender de lo que se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de una religión. La vida cristiana no se trata de tener cultos todos los días o el día que sea, hermano, y venir, reunirnos, salir y todo esto. No, de eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata, hermano, de entender que el Espíritu de Dios nos ayude para entender qué significa muerte y resurrección en Cristo Jesús. Y eso, hermano, necesitamos aprenderlo. Estábamos viendo la semana pasada, considerando las implicaciones de nuestra muerte y resurrección con Cristo. Eso lo vimos. Y ahora vamos a ver, hermano, la aplicación de eso. La aplicación de lo que significa la muerte y resurrección con Cristo. Como introducción, en Romanos 6 debemos de contar con dos hechos gemelos. Uno, como dice el verso 11, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, verso 11. Hermanos, hay dos cosas ahí poderosas y maravillosas. Yo morí en Cristo. Yo morí en Cristo, pero estoy vivo en Cristo. Eso es fenomenal, eso es poderoso, eso es maravilloso. Pero nosotros, hermanos, estamos viviendo, como decía la semana pasada, estamos cargando el muerto todavía. Llevamos el muerto a todo lado. Hasta la iglesia lo traemos el muerto, hermano. Andamos con el muerto atrás, hermano, y no andamos con el muerto, nos vamos para el trabajo, nos vamos para la casa, nos vamos con la familia, nos vamos para el centro de estudio, nos vamos para aquí, para allá, y venimos a la iglesia cargando el muerto. No, ese muerto no lo cargo yo. Ya está muerto. ¿Y qué se hace con un muerto? ¿Qué se hace con un muerto? Se entierra, pero tiene que estar muerto. ¿Verdad que sí? Se entierra. Nosotros tenemos que entender que el cuerpo de pecado, ya lo vimos anteriormente, empezando, creo que fue en el versículo 2, el versículo 3 de Romanos 6. Hermanos, ya nosotros dice que cuando Cristo murió, morimos con Cristo. Cuando Cristo fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Cuando Cristo resucitó, fuimos resucitados con Él. Hermanos, eso puede ser un amenzote. Gloria a Dios. Esa es la vida. Muertos al pecado. ¿Por qué estoy muerto? Porque morí. Según el verso 2 del capítulo 6. En Cristo yo morí, pero en Cristo yo vivo. Ya estoy muerto, pero estoy vivo. Entiéndame el juego de palabras. Yo estoy en Cristo. Romanos 6:3. Yo estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, estoy muerto. Y si estoy en Cristo, estoy vivo. Y eso es lo que no hemos entendido. De modo que estoy identificado con Él, con Cristo. ¿Cómo? ¿En dónde? En su muerte y en su resurrección. Hermano, los muertos no pecan. ¿Usted ha visto un muerto en la caja y viendo así? Usted lo ve así, se sale en carrera, ¿verdad que sí? Robando, o sea, pegándose una mentirilla. ¿Ha visto un muerto mintiendo? ¿Ha visto un muerto robando? ¿Ha visto un muerto enojándose? ¿Vale? Que aquí los que se enojan hoy no vinieron. ¿Ha visto un muerto enojándose? Diciendo cosas.
Como decía una hermana pastora, dice que se le salieron, ¿cómo se dice? Bichos, sapos y culebras y serpientes y de todo, ¿verdad? Por la boca, muchos. Y son cristianos, no están muertos. Había un tiempo en que yo estaba fuera de Cristo. Y en ese tiempo yo estaba ¿qué? Vivo. ¿Vivo para qué? Vivo al pecado. El pecado tenía poder y derecho sobre mi vida. El pecado me hacía como él quisiera. Y si estaba vivo para el pecado, estaba muerto para Dios. Por causa del pecado y estaba separado de Dios y no tenía una vida, una relación vital con el Señor. Estaba vivo para el pecado y muerto para Dios. Pero en Cristo yo estoy muerto al pecado y vivo para Dios. Pero ahora las demandas que el pecado tenía sobre mí han sido canceladas en la cruz y ahora estoy unido al Salvador vivo. Ve lo que dice Romanos 7:4, me lo voy a leer acá. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora estamos muertos al pecado, vivos para Dios, para llevar, vivos para los hermanos. Todos los días venimos bien echanaditos, bien perfumaditos, ¿verdad? Los que se bañan y los que no pueden. Ya vienen bien echanaditos, bien bonitos, ¿verdad? Bien perfumaditos del domingo. Es para eso que estamos vivos. Es para eso, hermano, por lo cual Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y después de aquí, cuando salimos de aquí por la puerta, ¿cómo salimos? Cuando llegamos a la casa, cuando vamos para el trabajo, hay que perder la mañana. Hay que perder tanto o que aplanchar tanto. Hay que perder, no sé qué poner. ¿Qué zapatos? Y si hay alguna situación, nos chillamos, nos enojamos y gritamos y peleamos y decimos cosas que no pertenecen al que está vivo en Cristo. Nuestro gloriarnos es en Cristo y en su cruz, dice Pablo, 1 Corintios 1, Gálatas 6:14. Dios no nos pide Dios no nos pide que consideremos algo como verdadero para que llegue a ser verdadero, sino que lo consideremos así, porque así es, tenemos una posición en Cristo, hermano. El Hijo de Dios, el que ha nacido del agua y del Espíritu, el que ha nacido de nuevo, tiene una posición en Cristo Jesús, hermano, maravillosa, poderosa, gloriosa. Wow. Tanto cristiano que vive cautivo, que vive esclavo. Y cantamos, ¿verdad? Que sí nos dejamos cantando. Ya no soy un esclavo. Y llegamos llenos de temor. Soy hijo de Dios, no vivimos como hijos de Dios. Los hechos son hechos, los consideramos verdaderos o no, creamos o no creamos los hechos, pero no nos beneficiaremos de los hechos a menos que los recibamos por fe. Recuerden que la vida cristiana es una vida por fe, justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. Y uno se podría quedar en ese versículo 5:1 de Romanos, hermano, toda una vida predicando y enseñando eso. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué vida, hermano! ¡Qué vida! ¡Wow! ¡Qué vida más maravillosa! Hay gente que está deseando cualquier cosita para quejar, amargarse, para resentir. Cualquier cosita. No, hermano, eso no es la vida en Cristo. Ok. Los versículos 11 y 12, hermano, que leímos o que estamos hablando, dicen, así también vosotros, considerados muertos al pecado. Y aquí está. Pero vivos, muertos, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos, pero vivos. Y
Y una persona, hermano, un cristiano está muerto pero vivo, y aunque muera sigue vivo, y más vivo y más bendecido. No reine pues no reine pues en vuestro cuerpo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo descaes con sus concupiscencias, con esa naturaleza que a veces, hermano, considerados muertos, dice Pablo. Considerados es una palabra contable según el idioma en que se escribió. Considerados muertos. O sea, el resultado, hay un resultado de considerarse muerto. Hay una ecuación, por ponerlo de algún ejemplo, ¿verdad? Los que saben de manejar números y de contabilidad y todo eso, saben qué quiere decir eso. En la contabilidad hay un montón de cosas muy interesantes, hermano, pero esta palabra es una palabra, hermano, que nos está diciendo que nosotros debemos de considerarnos muertos. Pero ¿cuál es la ecuación? Muertos pero vivos. Muertos pero vivos. O sea, si nos consideramos muertos, ¿qué quiere decir eso? Es que estamos vivos, muertos al pecado, pero vivos para con el Señor. Pablo no dice que nos dice que contemos o consideremos al viejo hombre como muerto para siempre. Dios nunca nos llama a crucificar el viejo hombre, pero lo que consideremos ya muerto debido a nuestra identificación con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ya nosotros estamos muertos. Ya nosotros, hermano, el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Considerados vivos para Dios, vivos en Cristo Jesús. La muerte al pecado es solo una parte de la ecuación. El viejo hombre se ha ido, pero el nuevo hombre vive. El viejo hombre fue muerto y ahora vive uno nuevo que es Cristo Jesús. Según los Romanos 6, 4 y 5. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No, o sea, no reine. ¿Qué hace un rey? Gobernar. ¿Qué hace un rey? Reinar. ¿Qué hace un rey? Enseñorearse de otros. Y eso era lo que hacía el pecado en nosotros antes, pero ahora no, en Cristo ahora ya el pecado no debe reinar, no se debe enseñorear, no. Ya nosotros estamos muertos a eso, hermanos. Eso es algo que solamente se puede decir al cristiano, al que fue crucificado su viejo hombre con Cristo y se le ha dado un nuevo hombre en Jesús. Un nuevo hombre es Cristo en nosotros. Es verdad, los siguientes versículos nos dan, ahora que vamos a ver, nos van a ayudar para una práctica para vivir la libertad que Cristo concedió. Cristo compró libertad en la cruz del Calvario. Hay una historia bastante interesante que ahora se las voy a contar. ¿Cómo caminar en la libertad que Jesús nos ha dado? Los versículos 13 y 14. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, ¿qué dice? Ahí no gobernará, ya nosotros no hemos de someternos al pecado, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Una persona puede ser liberada oficialmente, pero aún estar encarcelada. Si una persona vive en prisión por años y luego liberada, por lo regular sigue pensando y actuando como prisionero. Por favor. Recuerdo que vi una película hace muchos años. No me acuerdo si el actor era un señor de apellido Rodman, que vivió muchos años en la cárcel, o sea, estuvo en la cárcel por muchos años. Pero cuando salió de la cárcel, no sabía. Cuando salió de la cárcel no sabía qué hacer, no sabía por dónde ir, no sabía por dónde coger.
hay gente, hermano, que cuando sale de la cárcel después de muchos años, es como un mundo extraño, porque ya está acostumbrado a vivir en la cárcel. Le dan la libertad, pero se siente cautivo. Y muchos han hecho algo para que lo vuelvan a meter a la cárcel, porque no pueden vivir afuera. Y así, dolorosamente, así la vida de muchos cristianos. Ya es libre, pero quieren seguir en la cárcel. Quieren seguir en lo mismo. Quieren seguir en el pecado. Es que mira cómo me cuesta. Mira que aquí yo intento, pues no puedo. Yo intento, yo hago esto, no puedo. No. Es que no ha entendido. No ha entendido. Los hábitos de libertad aún están arraigados en su vida. Aquí Pablo muestra cómo construir los hábitos de libertad en la vida cristiana. Ahí nos está diciendo, en el 13 y el 14, nos está dando la enseñanza de cómo vivir en libertad, en esa libertad que Cristo compró para nosotros. Ahí están. Léalos, reléalos y analícelos y comienza a analizar su vida para que... En el siglo, hay una historia muy interesante y muy atinada de lo que estamos hablando. En el siglo XV, en el siglo XIV, dos hermanos pelearon por el derecho de gobernar un ducado, ser un duque en lo que hoy es Bélgica. El hermano mayor se llamaba Reinald, pero se le conocía comúnmente como Crassus, un sobrenombre latín que significaba gordo. Le decían Crassus, gordo, despectivo, porque era horriblemente obeso. Después de una odiosa batalla, el hermano menor de Reinald, Edward, dirigió una revuelta exitosa contra él y asumió el título de duque sobre sus tierras. Pero en lugar de matar a Reinald, a su hermano, a Crassus, Edward hizo un curioso encarcelamiento. Se construyó un cuarto dentro del castillo alrededor de Crassus, un cuarto con solo una puerta. Ponga atención a esto porque es interesante. La puerta no estaba con llave, las ventanas no tenían barras, y Edward le prometió a Reinald que podía recuperar su tierra y su título en cualquier momento que él quisiera. Solo tenía que salir del cuarto que lo aprisionaba. El obstáculo de la libertad de Crassus no estaba en la puerta o en las ventanas, sino en el mismo Reinald. Al tener sobrepeso, no podía caber por la puerta, aun cuando era de tamaño normal. Todo lo que Reinald necesitaba hacer era bajar de peso y luego caminar hacia la libertad con todo lo que tenía antes de su derrota. Sin embargo, su hermano menor siguió mandándole una variedad de comidas deliciosas y el deseo de Reinald de ser libre nunca le ganó al deseo de comer. Algunos acusarían a Edward de ser cruel con su hermano mayor, pero él simplemente contestaría: mi hermano no es prisionero. Él puede irse cuando lo desee. Pero Reinald se quedó en su cuarto por 10 años hasta que Edward murió en batalla. Este hombre podía ser libre, o era libre. ¿Era libre o no? Era libre. ¿Cuántos cristianos no están siendo iguales? El pecado los alimenta, están tan obesos del pecado que no encuentran la salida a la libertad. ¿Cuántas cosas del pasado están atando a tanta gente que no? ¿Cuántas personas están viviendo en una dimensión extrabíblica? Y hermanos, no están disfrutando de lo que Cristo compró en la cruz del Calvario. No saben cómo, pero ahí en los versículos que leímos, ahí está. Esto ilustra con precisión la experiencia de muchos cristianos. Jesús les ha dado por siempre libertad y ellos pueden caminar en libertad del pecado en cualquier momento que lo deseen. Por eso siguen cediendo sus apetitos carnales al servicio del pecado. Viven en una vida de derrota, desánimo y encarcelamiento. ¿Cuántos cristianos, hermanos, cantan y aplauden
y gritan gritos de júbilo pero en las noches pegan gritos de tristeza, de angustia, de dolor, en la soledad, donde nadie los ve. ¿Por qué? Porque no son libres. No se han dado cuenta que son libres. Y es que este es el punto. ¿Cuántos cristianos se sientan en las congregaciones? Miles, millones de cristianos todos los domingos, templos grandes, grandotes, pequeños, medianos, lo que sea. Pero hermanos, están vacíos, están secos, están llenos de dolor, porque no saben que son libres. No saben que son libres. Recuerdo que yo estudié en un lugar, hermanos, donde me enseñaron cosas muy maravillosas, muy maravillosas. Me enseñaron todo esto que les estoy hablando. Y yo, hermano, yo vivo la vida desde ese entonces, hermano. La vida cristiana es muy diferente. Sois libres, somos libres. Él pagó el precio de nuestra libertad. Pero ¿cómo siguen sus apetitos carnales al servicio del pecado? Viven una vida de derrota, de ensayo y encarcelamiento. Dice Pablo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esta es la primera clave para caminar en la libertad que Cristo ganó por nosotros. Esta es la primera clave. Se nos dice que no presentemos nuestros miembros, o sea, los miembros de nuestro cuerpo, al servicio del pecado. En la nueva traducción viviente, ese texto dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Tus miembros son las partes de tu cuerpo, tus oídos, tu boca, tus ojos, tus manos, tu mente, tus pies, tu corazón. Cuando usted dice algo, con tu boca dice algo, se queja o se le sale algo ahí enojado, está usando sus miembros para el pecado. Cuando usted ve en la televisión y oye en la televisión, está usando sus miembros para oír cosas que usted no debe de oír como hijo de Dios. ¿Cuántas mamás con sus manos le sueltan a su hijo, a su hija? Está presentando los miembros de su cuerpo para algo que no se debe ser. Cuando usted lo invitan a una fiesta y le ofrece, aquí nadie me ve, aquí nadie es cristiano, y le mandan un buen drink, one beer, un buen trago, una buena cerveza, aquí nadie me ve, y pum, sus miembros los está usando para el pecado. Está muy callado. Cada vez, hermano, que usted piense, cuando usted se mete en un bailongo ahí, lo invita y usted comienza ahí a ese bailongo, usted está usando sus miembros para el pecado. Pero, pastor, ya te me volviste legalista. No, es lo que Pablo está diciendo. No presentemos nuestros miembros para el servicio del pecado, porque ya no. Cuando usted chismea o habla mal de alguien, o juzga a alguien, o dice algo en contra de alguien, usted está usando sus miembros para el pecado. Cuando usted le dice algo a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a su hermano, a su hermana, no sé, al vecino, a quien sea, hermano, está usando sus miembros para el pecado cuando le comienza a decirle palabras despectivas o ofenderlo, o decir cosas. ¿O no? La idea es muy práctica. Tienes ojos, no los uses para el pecado. Tienes oídos, no los uses para el pecado. Tienes manos, no los uses para el pecado. Tienes mente, no las uses para el pecado. Tienes boca, no los uses para el pecado. Tienes pies, no vayas donde no tenés que ir. Tienes manos, no cojas ni hagas lo que no debes de hacer. Y siempre, no sé por qué digo esto, pero lo voy a decir: no compre cosas robadas, por favor, porque está usando sus miembros para el pecado. No compre cosas robadas. Si usted sabe que
hermano, hay cosas tan lógicas. No, es que yo no sabía dónde venía. Pero usted, si usted conoce a la persona, usted sabe la persona de que. Si usted conoce a una persona y le viene a vender algo, usted dice, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? No, es que usted, no es que usted está siendo tonto ni cosa por el estilo. Usted está tratando de ser vivo porque va a comprar algo que no. Si un celular vale 100,000 pesos y lo vende a usted en 20,000, ay, qué bendición. No, eso no es bendición. Si usted va a comprar a la pulpería, a la carnicería, a la verdurería, a la panadería y compra algo y le dieron más, ay, qué bendición, gloria a Dios. No, usted está presentando, si usted se lo trae, lo guarda y lo gasta y se lo come, usted está presentando sus miembros para el pecado. O si le dieron más vuelto, uy, qué bendición. Mira, compré 3 cuadernos y me dieron 5. Qué bendición. No, hermano, usted, eso es pecado. Está presentando sus miembros al pecado. Esto no es un juego, hermano. Dice Pablo, instrumentos. La palabra instrumento puede traducirse en armas también. Las partes de nuestro cuerpo son armas en la batalla para una buena vida. Cuando las partes del cuerpo son cedidas a la justicia, son armas para el bien. Cuando son cedidas al pecado, obviamente son armas al mal, ¿o no? Un ejemplo de esto es como Dios usó, oiga, cómo Dios usó las manos de David contra Goliat. Pero también vemos después del pecado que, ¿por dónde le entró el pecado a David? Por los ojos. Ay, hermano, es que lo que Dios crió hay que verlo. Date cuentos. Date cuentos. No, no. David comenzó a ver. Bueno, Eva, pongamos el ejemplo de Eva. ¿Por dónde le entró a Eva el asunto? Los miembros del cuerpo. Pues instrumentos de justicia o instrumentos para el mal. Y eso le pasó a David, que usó sus ojos para la impiedad cuando miró a Betsabé. Dice Pablo, si no presentaos vosotros mismos a Dios. Esta es la segunda clave para caminar en la libertad que Jesús ha ganado por nosotros. Ya vimos la primera. No use los miembros de tu cuerpo para el pecado. Ni una uña siquiera. Ni una pestaña siquiera. No lo preste. No lo preste. Si usted es casada, aunque no, o sea, pero ahí aparece un mensajito de un amiguito, de cierto fulanito, y ya, qué guapa que está. Oiga, elimínelo de una vez. Elimínelo. Bloquéelo. Si le pone un mensajito ahí, ay, hermanito, ¿cuándo vamos a tomarnos un cafecito? A ver quién se lo toma, pero conmigo no. No. Los oídos, ¿sabes? Esos mensajitos, ¿verdad? Los ojos ven y leen y oyen. Pero también una palabrita que salga ahí. A un casado, ¿no? No. Esta es si no, número, no presenten, ahora sí presenten, no presenten sus miembros como instrumentos para pecar. Pero ahora sí, si no presentados vosotros mismos a Dios, cuerpo, alma y espíritu, integralmente, nosotros integralmente. ¿Alguien se acuerda aquí de Romanos 12:1? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto. ¿Cuál es el verdadero culto? Cantar muy bien. Hermano, sentí que me pararon 3 pelitos. Hermano, y ahí nos ponemos todos místicos, ¿verdad que sí? Pero cuando llegamos a la casa nos ponemos todos chubis.
Sí, sí, hay gente que se pone muy mística, ¿verdad? Usted lo ve en la iglesia. Son los más raros, ¿verdad? Llegan a la casa a pelear, llegan a la casa a enojarse, llegan a la casa a gritar, llegan a la casa a hacer un montón de cosas. Están presentando los instrumentos al pecado. Con 100 años de estar en la iglesia y lo están haciendo. Me salgo de ahí porque es la segunda clave para caminar en la libertad que Cristo ha ganado por nosotros en la cruz del Calvario. Presentarnos nosotros mismos a Dios. No es suficiente quitar las armas del servicio del pecado. Carla decía algo, ayer no me acuerdo, decía algo nosotros nos preocupamos tanto de no hacer lo malo que nos olvidamos de hacer lo que Dios dice que es. Nos preocupamos tanto de no hacer lo malo. Le pedimos perdón al Señor, Señor, perdóname por lo malo que hice. Pero no le piden perdón a Dios por lo bueno que no hicieron. ¿Están conmigo? ¿Cuánto le han pedido perdón a Dios por lo malo que han hecho? Todos, yo creo. ¿Cuánto le han pedido perdón a Dios por lo bueno que no han hecho? Diferencia, ¿verdad que sí? No es suficiente quitar las armas del servicio del pecado. Luego deben de enlistarse para el servicio de la justicia y como en cualquier guerra, el lado con armas superiores generalmente es el que gana. Es así. El que tiene mejores armas, usted tiene las mejores armas para vencer el mal. Usted es un instrumento de la justicia de Dios. La idea es la misma a la manera que de que los sacerdotes del Antiguo Testamento consagraban sus cuerpos a Dios. Y eso lo hemos leído allá en el Éxodo. Vea, la sangre del sacrificio era aplicada a la oreja y al dedo pulgar de la mano y del pie, mostrando que esas partes de su cuerpo y todos los demás pertenecían debían de usarse para la gloria del Señor. Éxodo 20, 29, 20. Nadie podía ser sacerdote así nada más por la linda cara que tenía, o porque era muy carga, porque era muy grande, porque era muy elocuente. Ahora cualquiera hacer cualquier cosa. Pero no, se escogían. Y cuando se consagraban, el dedo pulgar de la mano, del pie, hermano, el óvulo de la oreja, y eso era una consagración. Por eso dice Romanos 12:1, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, todo. Hermano, cuando habla así, es que es integral. Nosotros pareciera que somos tan espirituales que nos olvidamos del alma y nos olvidamos del cuerpo, nos olvidamos de los demás. No, hermano, es una entrega integral. Es total, es todo. Nos presentamos ante Dios como vivos de entre los muertos. Eso tiene como primera idea que toda conexión con la vida previa al viejo hombre debe ser eliminada. Es vida, esa vida está muerta. Y en segundo, tiene la idea de obligación porque le debemos todo a aquel a quien nos ha dado una nueva vida. Le debemos todo a él, hermano. ¿Cómo? ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez alguien los traicionó? Levanten la mano. Tal vez en su niñez un amigo, cuando estaban en la escuela, un amigo, una amiga. Recuerdo que una vez llegó Calita llorando. Calita fue. Llegó llorando. Estaba en la escuela. Creo que estaba en la escuela. O en el colegio, no me acuerdo. Llegó llorando. Y bien, mi amor, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Es que mi amiga. Se hizo amiga de otra, ya no es amiga mía. Algo así era la historia, ¿verdad?
Yo creo que en la escuela, cuando un papá, una mamá, un esposo, una esposa, un novio, una novia, qué sé yo, un amigo, un vecino, qué sé yo, nos ha traicionado. ¿Verdad que sí? Y nos sentimos mal, ¿verdad? Cuando nos traicionan. Pero hay alguien que nunca nos ha traicionado y que nunca nos va a traicionar y que por lo tanto nosotros no debemos de hacer absolutamente nada para traicionar. Es nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él nunca nos va a traicionar, Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar. Lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermano, lo hizo por amor, pero para que nosotros también le correspondamos a Él, no presentando nuestros miembros al pecado, sino que todo nuestro ser, hermano, al servicio del Señor para la gloria de su nombre. Es una entrega total, porque dice Pablo, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Spurgeon dijo estas palabras. Spurgeon dijo que estas palabras nos dan una prueba, una promesa y un ánimo. Estas palabras, pero el que no, dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. Entonces, hermanos, nos dan una prueba, una promesa y un ánimo. Qué lindo. El pecado ya no es nuestro amo. Ya no nos debe de gobernar. Es una prueba para nuestra reivindicación de ser cristianos. El enojo tiene dominio sobre ti. ¿Qué tal la murmuración y las quejas? El orgullo, la pereza tiene demonios sobre ti. Si el pecado tiene dominio sobre nosotros, no debemos de preguntar seriamente si en verdad estamos convertidos. Si hay algo que todavía domina del pecado en nosotros, hay que hacer un alto en el camino. Esa promesa de victoria no dice que el pecado no va a estar presente en nosotros, porque eso únicamente será cumplido cuando seamos resucitados en su gloria. Pero sí promete que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros debido a la gran obra que Jesús hizo en nosotros cuando nacimos de nuevo. Es un ánimo para la esperanza y fortaleza en la batalla contra el pecado. Dios no te ha condenado bajo el dominio del pecado. Él te ha hecho libre. Jesús te hizo libre del pecado. Amén. Esto no es un estímulo para que el cristiano, eso es un estímulo para el cristiano batallando contra el pecado, para el nuevo cristiano y para reivindicarte. O para el reincidente, perdón. Esto es para todos. Pues no estamos bajo la ley, dice Pablo, sino bajo la gracia. Este es el camino, el medio por el cual podemos vivir en esa libertad. Eso nunca sucederá en una vida cristiana con orientación legalista o con desempeño. Sucederá mientras vivamos no bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando usted sigue viviendo bajo la ley, olvídelo. No estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero no puede dar la libertad del pecado que la gracia provee. Nada, absolutamente nada. Recordemos lo que dice Romanos 5:21. Recuerda que la gracia reina por la justicia de Dios. La gracia, no la ley, provee la libertad y el poder para vivir fuera del pecado. La gracia, no la ley, provee la libertad y el poder para vivir fuera del pecado. Eso muestra nuevamente que una vida vivida verdaderamente bajo la gracia será una vida justa. La gracia jamás es una licencia para pecar, como leyó ahora Iraí. ¿Qué pues diremos a él? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Pablo dice, ¿cómo dice Pablo? O sea, Pablo lo que está diciendo, no puede ser posible. Jamás, ni pensarlo. Es lo que Pablo dice. Ni pensarlo. Si usted es cristiano, hermano, usted tiene que ir para el Señor. ¿Sabe por qué la gente peca? Porque no vive para el Señor. ¿Por qué no vive para el Señor? Vive para otras cosas, pero no para el Señor.
Eso muestra nuevamente que una vida vivida verdaderamente bajo la gracia será una vida justa. La gracia que jamás será una licencia para pecar. Y el tratar estar bajo la gracia como excusa para pecar es una señal que uno no está realmente bajo la gracia, dice Bruce. Vuelvo a repetirlo. El tratar estar bajo la gracia como una excusa para pecar es una señal que uno no está realmente bajo la gracia. Dice Pablo, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es otra manera de describir el cambio radical en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo, hermanos, entienden, saben, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y que la gracia no es una licencia para pecar. Para la persona judía de los días de Pablo, el vivir una vida bajo la ley era todo, como lo explicamos en el capítulo 4 de Romanos. La ley era el camino hacia la aprobación de Dios en la vida eterna. Ahora Pablo muestra que a la luz del nuevo pacto no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Su obra en nuestras vidas lo ha cambiado todo. Amén. Y aquí en Romanos 6:1, Pablo ha contestado la pregunta. O sea, en esto, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos ha contestado la pregunta de Romanos 6:1. ¿Por qué continuamos en el pecado habitual para que la gracia sobreabunde? Porque cuando somos salvos, cuando nuestros pecados son perdonados y la gracia de Dios se ha extendido hacia nosotros, somos cambiados radicalmente. El viejo hombre ha muerto y el nuevo hombre vive. A la luz de estos cambios extraordinarios, es absolutamente incompatible que una nueva creación en Jesús se sienta a gusto habitando en pecado o con el pecado habitual. Un estado de pecado solo puede ser temporal para el cristiano. Como Spurgeon ha dicho, la gracia no cambia mi vida. La gracia que no cambia mi vida, ojo, la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Si no hay cambios, pues quiere decir que no hemos nacido de nuevo. Juan declara la misma idea de otra manera en 1 Juan versículos 3 y versículos 6. Ya estoy terminando. Todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca, pero aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, o sea, no ha nacido de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios, dice el verso 9, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Puede que los cambios no lleguen todos al mismo tiempo y puede que no lleguen a cada área de la vida al mismo tiempo, pero los cambios llegarán y serán reales e irán incrementándose conforme pasa el tiempo, conforme usted esté buscando la presencia del Señor. Bajo la gracia, Dios nos hace seguros por la gracia al cambiarnos mientras recibimos su gracia. Él nos libera y nos equipa para vivir justamente delante de Él. Él es el que. Nosotros a veces hacemos cosas que están fuera del contexto de Dios. Ya hemos muerto al pecado. Es impensable continuar nuestra vida en la práctica del pecado. Una vez que la oruga se ha convertido en mariposa, la mariposa no tiene ningún negocio en arrastrarse sobre los árboles y hojas como una oruga nuevamente. Fue oruga, pero ya ahora es mariposa. Hay muchos cristianos que todavía siguen siendo orugas. Se les olvidó que son mariposas. Se les olvidó que han nacido de nuevo. Se les olvidó que la gracia de Dios, esa gracia maravillosa, esa gracia sublime, nos ha venido a cambiar. Y termino con una frase de Spurgeon. Dios ha cambiado tanto tu naturaleza por su gracia que cuando pecas serás como un pez en tierra seca. Estarás fuera del elemento y desearás volver al estado correcto otra vez. Una persona que ha nacido de nuevo puede pecar, ¿verdad que sí? Pero cuando peca, hermano, se siente tan mal que tiene que volver nuevamente
del Señor. Hermano, yo no sé, a veces yo me pongo a pensar por qué la gente pecó y se apartó del Señor. Si pecó, bueno, arrepiéntase. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. No puedes pecar, pues amas a Dios. El pecador puede beber el pecado de la manera que un buey bebe el agua, pero para ti será como una salmuera del mar. Podrás ser tan necio como para probar los placeres del mundo, pero no serán placeres para ti. No, oiga, nada de lo que el mundo puede darnos puede satisfacer lo que solo Dios, a través de su gracia, ha podido darnos, a través de su muerte y su resurrección en Cristo Jesús. Nosotros fuimos justificados, santificados, redimidos, somos libres, somos nuevos, estamos muertos y estamos vivos, muertos al pecado y vivos para Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor.